Ahora estamos con Gabriela. Gabriela, a todos nuestros oyentes, es la hermana de una paciente nuestra, una paciente del doctor Jorge Pompey, y mucha gente nos recomendó a Gabriela por su capacidad para hacer el tema, para tratar, ella es reikista fundamentalmente. ¿Qué tal, Gabriela? Te saludo de nuevo. Buen día, Alejandro. Bueno, un gusto, como decía antes, compartir este espacio con grandes profesionales. Como bien decís, conozco algo de la medicina biológica a través de mi hermana, pero ya es un tema que a mí me apasiona. Yo, bueno, soy una apasionada en la práctica del yoga y algunas terapias psicofísicas que considero que son fundamentales para la vida diaria. ¿Sabes qué El pasa, Reiki, Gabriela? Perdóname, Gabriela, que por siempre lo favor. hablábamos de este tema. Hoy lo hablaba con el doctor Fabricio y siempre lo hablamos con el doctor Pompey. La maravilla de que la gente pueda hacer un tratamiento integral. Y esto no implica, como ocurre en Totalmente. muchos casos, por ejemplo, que hay profesionales que hacen este tipo de técnicas que creen que con una sola cosa basta. Por ejemplo, que con solamente Reiki puedo curar una enfermedad, que con solamente con homeopatía puedo curar una enfermedad, o solamente con terapia neural, y podemos enumerar miles. Es un conjunto de cosas, siempre hablando cuerpo, mente y espíritu. Y me parece, doctor Jorge Pompey, que es maravilloso tener una técnica como el Reiki para acompañar lo que haces vos, por ejemplo. Claro, claro, como complemento, como decís, porque si no, a todo nivel estaríamos generando una dependencia que a mí no me parece sana y no es lo que, nuestro deber es transmitir otra cosa, ¿verdad? Ya que tenemos cada uno a su manera, este conocimiento tan valioso. Para mí, bueno, el Reiki es un nombre moderno de lo que es una técnica muy antigua, que es la sanación por imposición de manos, ¿no? Que sabemos que la practicaba Jesús, Buda, seguramente tantos otros seres anónimos con un nivel elevado de conciencia, ¿no? Y bueno, lo interesante que hizo Mikao Usui a principios de 1900 fue que él intuyó de alguna manera y transmitió esto de que todos tenemos la capacidad de autosanarnos y de sanarnos entre nosotros. Pero bueno, para dar lo mejor de nosotros, nos tenemos que trabajar, esa es la realidad, porque estamos intoxicados, bloqueados, o sea, es muy amplio, no me quiero ir por las ramas, pero todo lo que nos impide ser nosotros mismos eh, bueno, hay que, hay Hay que que, tener una parte de nuestro, dejar fluir una parte que todos tenemos un poco con este mundo que nos toca, porque hay que vamos a reconocer abrirse, que claro, Mikao Usui estaba en una época que estaba solo en una montaña, no había nadie y la vida era muy tranquila. Hoy en bueno, día lo ni trae hablar Mikao de Usui Buda, acá, ¿no? Que por nosotros eso. lo tenemos como un personaje, ¿no? Buda, realmente se habrá iluminado. Bueno, fue el máximo exponente del yoga y el yoga es una disciplina amplísima que nació primero como lo que es el yoga mental, con un montón de técnicas de mejoramiento humano. Por eso digo, hay que abrirse un poquito eh, a la sabiduría que, como bien dicen los sabios, no es solo oriental, pero nosotros necesitamos un poquito de todo esto con lo que un oriental, no sé ahora porque todo se modernizó también, pero en algún momento ellos tienen cierta conciencia de su cuerpo. Bueno, los yogis trabajaban sobre la conciencia celular, por eso, como te decía, el enfoque de la medicina biológica a mí me gusta muchísimo porque trabaja a un nivel profundo. Contanos, para la gente que no lo escucha, como decíamos, hablamos a veces, generalmente con los médicos, a veces hay técnicas o cosas que vamos dejando de lado por toda la cantidad de cosas nuevas que van ocurriendo. Y dejamos de lado, por ejemplo, el Reiki, que en una época era muy famoso y todo el mundo, la mayoría de la gente hacía Reiki. Pero para la gente que no conoce, ¿qué es el Reiki en general? ¿O cómo actúa? ¿En qué parte, qué siente una persona cuando se hace una sesión de Reiki? Bueno, principalmente, a pesar de que se siente más en el cuerpo, no nos damos cuenta porque lleva algo de tiempo por ahí percibirlo o un poco de apertura, pero impacta primero a nivel mental, a nivel emocional, y
Y la relajación, lo que provoca es una relajación que es muy gratificante. Es un poquito recuperar ese estado natural de bienestar, ¿no? Uno no sabe por qué, pero de repente se siente como, no quiero decir feliz, porque tal vez no es la palabra, pero ese estado de contento interior del que hablan tanto los orientales, que es nuestro estado natural, ¿no? Se siente, se empieza a sentir. Lo que pasa es que, como decía antes, hay muchos bloqueos a nivel físico, mental, emocional, bueno, hay muchas cosas en las que sería bueno que pudiéramos, aunque sea un ratito por día, trabajar. Cuando vienen especialmente las sesiones presenciales, muchas veces a mí me reprochan, por decirlo de alguna manera, ¿por qué no les digo que vuelvan acá, ¿no? Porque van a volver cuando lo sientan, cuando sea el momento. Yo hago mucho énfasis en que practiquen estas disciplinas psicofísicas como yoga, la técnica de la meditación, que bueno, que es parte de lo que es el yoga mental, tai chi, bueno, por nombrar algunas más conocidas, ¿no? Artes marciales, algo que nos conecte un poco, que nos ayude a tener conciencia de nuestros movimientos corporales, de lo que sentimos, ¿no? Porque vivimos en una conciencia mecánica, como se la llama, ¿no? Todo es mecanicidad. Es muy interesante porque hasta lo que nos parece más espontáneo es aprendido. Entonces tenemos que ir un poquito hacia adentro y perder el miedo, por sobre todo, a lo que es el encuentro con nosotros mismos, que lo vivimos como una gran soledad, que nos da miedo, que la padecemos. Hay que amigarse con eso porque es extremadamente sanador, aprender a estar un poquito con nosotros mismos. Y Y sí, el vos que Reiki es una manera muy fácil es como un poquito un puente, ¿no? Pero hay que ir a la acción. Y contanos, en este tiempo, ¿qué viviste? ¿La vez que la gente está más desarmonizada que hace 10 años atrás? Mm, ¡Qué pregunta! No, no, depende. Sí, al inicio de la sesión lo que se detecta un poquito más que hace 10 o 20 años atrás es que se sufre más el estrés. Eso se ve mucho en el chakra raíz, que está muy desarmonizado. La falta de fe en la vida en general, ¿no? Eso sí lo detectas al principio de la sesión, ¿no? Pero eso es como un primer pantallazo. Después es, como se suele decir, nuestro problema no es de ahora. Por supuesto que la sociedad en la que vivimos no colabora, ¿no? Y la manera en la que nosotros elegimos también, por cierta comodidad, dejarnos llevar y tomarnos la vida así, ¿no? Creemos que la relajación es sentarnos a ver un programa de televisión, ¿no? En realidad eso no es relajarnos, eso es entretenimiento, es distracción. Tenemos bueno, rever un poquito algunos conceptos que son importantes y que la gente, que todos, ¿no? Nos negamos un poquito a incorporarnos. ¿Por qué necesitamos ese desenchufe? Me Es un tema contaba tu, delicado, hay que tratarlo con mucha cautela, despacito. Me contaba tu hermana que la otra vez tuvo una sesión con vos y me llamó en ese momento. Me dijo, Ale, no sabes cómo me siento. Y siento como hasta tengo ganas de llorar. Se me fue un montón de basura que tenía adentro. ¿Ocurre eso habitualmente? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo no sé tanto de astrología, pero es muy interesante también. Me doy cuenta de que los signos de fuego conectan mucho y muy rápido así. La macana es que después por ahí se olvidan o pasan, ¿no? Los de tierra a lo mejor no se abren tan rápido, pero son más constantes y les llega de otra manera. Eso también es muy curioso. Los signos de aire, bueno, son los que no creen nada, no quieren saber nada, pero de todas maneras se entregan. Y la verdad es que a veces a mí me gusta mucho más cuando no creen o no conocen del tema. Es mejor, porque a mayor intervención mental, por supuesto, menos podemos trabajar en nosotros mismos y conectar con esto que decimos que está más profundo, es esencial nuestro, ¿no? Fuera de lo que es la mecanicidad. Ah. Y me decías que cuando dijiste presencial, porque también se puede hacer a distancia. Sí, se puede, se puede. Sí. Bueno, para mí la presencialidad, como la presencialidad, no hay
Y si Pero a veces la bien gente se ve impedida cuando alguien está internado, por ejemplo, o alguien que vive muy lejos y exacto, quiere sí, mejor, sí, sí, no te sí, queda sí, otra sí. que hacerlo a distancia. ¿Y cómo te conectás Sí, con la persona? y llega mucho. Eh, con el nombre, mucho más dato no hace falta. Tampoco es necesario que la persona sepa de la sesión. Eh, en realidad, bueno, es cómo nos conectamos, cómo no entendemos que todos estamos conectados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, una cosa es hacer una meditación meta, por ejemplo, ¿no? De enviar amor incondicional, empezando por uno mismo y, bueno, no sé si conocen lo que es la meditación meta. En definitiva, uno le envía amor incondicional a todo el mundo y desea que todos los seres vivos dejen de sufrir, que sean felices, que llegue el día en el que todos puedan ser felices, ¿no? Que podamos ser felices. Una cosa es algo así global y otra cosa es dirigido a una persona. No sé, llamémosle, no en mí, en todos, poder psíquico, no sé, eso existe, está, hay un montón de capacidades, lo sabemos perfectamente, se habla, ahora es algo, ¿no? De escuchar que usamos energéticamente, intelectualmente, más o menos un 10% menos de nuestras capacidades, lo sabemos. Pero no tenemos manera, menos viviendo como vivimos, de aumentar ¿no? este potencial. Nos quedamos ahí, porque además tampoco nos conviene mucho, nos asusta bastante, ¿no? Creer en que hay algo más allá. Pero sí, claro, claro, hay conexión entre todos y eso es interesantísimo. Además, el Reiki o el participar de una meditación grupal fortalece los vínculos en general y con nuestros seres queridos, porque algo se despierta, ¿no? Hay algo en el compartir esta vulnerabilidad, ¿no? Esta compasión, este amor compasivo, bueno, esto que, lástima que se quedan un ratito, por eso yo hago tanto énfasis, no tanto en que vuelvan, sino en que trabajen en la medida que puedan, en lo que les guste sobre ellos mismos. A lo mejor no es yoga, bueno, es, no sé, alguna práctica de baile, algo Que los que gratifique y que los libere durante un tiempo de todo lo que te está ocurriendo alrededor, que te permita conectarte con vos mismo, no con toda exacto. la batería de hoy, este momento, con internet, con Instagram, con televisión, que te están bombardeando y generalmente con noticias que no son buenas y que te ponen de mal humor, ¿no? Pero bueno, Eso también, eso también, eso también. Sí, 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 todo el contenido, ¿no? Todo lo que consumimos, no solo a nivel alimenticio, todo, todo, nuestros vínculos, todo es importantísimo. Pero bueno, salir del automatismo, en ¿y síntesis, cuánto ¿no? dura una sesión de Reiki, Gabriela? 40 minutos es un tiempo que Razonable. es razonable y es óptimo, pero hay que ver también, bueno, si Las hay necesidades de cada persona, obviamente. alguna dolencia específica, algún tema de salud, bueno, eso por eso es interesante verlo con los médicos, una especie de historial, algo, trabajando en conjunto con profesionales de la salud, se puede seguir un ratito más. La verdad es que de todas maneras, en un rato, una sesión, sí, es muy beneficiosa, pero como decíamos antes, no cambia la vida de una persona. Hay que tomar acción, hay que responsabilizarse un poquito, ¿no? Lo tuyo sería como el manijazo del Forte, para que arranquen. Muy buena la analogía. Es como para que encaren un proceso de sanación. Jorge, ¿estás ahí? Estamos acá. Y en todo caso me parece bien ¿Cómo interesante. lo sumás a lo tuyo, por ejemplo? Es que lo mío es todo eso, porque no digo que me dedique a esto, pero al Reiki, pero me refiero a que una de las cosas que siempre hacemos hincapié es justamente en esta visión en donde tenemos que contemplar no solamente un aspecto como es, no sé, el pH de la célula, sino que estamos pensando en una visión más amplia que de alguna forma sintetizamos como estilo de vida. Y en el estilo de vida, además de la alimentación, además de la respiración, además del ejercicio, está esta situación de la relación que uno tiene con uno mismo. Porque si esa relación no es suficientemente armónica, tranquila, consciente, como bien dice ella, no terminamos de cerrar esta visión o
esta forma de estar en el mundo que nos lleve a estar más equilibrados, o sea, más sanos, ¿no? Entonces es una parte fundamental esto para nosotros, esta mirada en todo caso. ¿Vos, Daniel, qué opinas de todo esto? No, porque me imagino que parte de lo que venís hablando siempre, ¿no? Que está todo bien, pero también está la parte emocional que juega muchas veces en contra del paciente que viene a tratarse una patología. Fundamentalmente no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos una parte corpuscular y otra parte ondulatoria. La parte corpuscular son las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, etcétera, etcétera. Y la parte ondulatoria es la energía que alimenta a esa parte física, digamos. Entonces, me parece muy importante armonizar la parte energética, porque cuando hay bloqueos, como decía Gabriela, creo que es, ¿no? Gabriela. Cuando hay bloqueos, que uno los puede también permitir hacer el rompimiento de estos bloqueos a través, por ejemplo, de la terapia neural o el biopar magnético, etcétera, etcétera, o en este caso la armonización energética que otro está haciendo sobre mí. Es muy importante, porque a partir de una deficiencia energética o una falla energética vamos a tener una alteración celular, y entonces eso va a ser el puntapié inicial para que haya una disfunción, una alteración de la función de un órgano, etcétera, etcétera. Entonces me parece bárbaro enseñarle a las personas a conectarse con ellos mismos. Coincido en la mayoría de las cosas. Yo me acuerdo que una vez traté desde Pinamar una paciente que vivía en el sur de Chile, que estaba, seguramente con algún bloqueo energético y también, o sea, yo me conectaba con esa paciente a través del péndulo, con su nombre, teníamos un ecuador de Belisal, que era algo que nos permitía también centrarnos en un objetivo, y esa paciente yo la atendí un domingo a la mañana y el domingo a la tarde, que estaba en cama, ya que prácticamente no se levantaba, me habló la hija a la noche para decir que la había llevado de paseo una amiga en su carro a disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, o sea, ¿podemos conectarnos energéticamente a distancia? Sí. A nivel local, presencial, sí. O sea, esto es algo que nosotros hemos estudiado en bioenergía, que es muy importante. O sea, es una de las dos partes que el cuerpo tiene, y es innegable que nosotros somos una fuente de energía, y esa energía en algún momento puede sufrir algún tipo de stop, de bloqueo o pérdida de energía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, es como el conflicto emocional que direcciona si alguien va a tener un tumor en la mama derecha o en la mama izquierda. O sea, no podemos ser tan tontos de pensar que la casualidad hizo que el tumor sea de la mama derecha y no la izquierda. O sea, siempre detrás de todo eso hay un conflicto, y el conflicto emocional afecta la energía de esa parte del cuerpo, ¿no? Qué maravilloso que es todo esto. Bueno, Gabriela, estás rodeada del doctor Pompei, que todo el mundo lo ama, lo llama el viejo médico de familia. Me contaste. Que todo el mundo... Y por otro lado tenés al doctor Fabricio, que es el especialista más grande que hay en Argentina en cuanto a regeneración celular. Y otras tantas cosas, como era, aparte de regenerar, también usa el péndulo. Hace de todo, Fabricio. Cocina bien también, por otra parte. Oh. Es muy buen cocinero. De hecho, hace mucho que no me invita a cenar, pero bueno, te lo dejo pasar. Qué bárbaro. Yo soy de aire, Gabriela, escuchaba atentamente. Lo que pasa es que los de aire, los signos de aire, a los signos de aire les gusta más volar, son diferentes a los terrenales, que los terrenales están más cerca de tu mano, los de aire vuelan. Cierto. Y los de agua
cuando te ven, por ahí se sumergen en la profundidad por la no aceptación. Pero yo creo... Se enamoran, los de agua se enamoran de todo. Bueno, de la terapia, claro, de la terapeuta. El de fuego es intenso. Entonces, sí, es verdad. Vos fíjate cuando hablabas del chakra, el chakra raíz, bueno, de ahí es como que parte todo desde la base hasta lo que nos conecta con el cenit, ¿no? Con el chakra 7. Totalmente. Sí. Entonces, La conexión cielo-tierra está, ya sabemos, está muy floja. Claro, o sea, sí. Transmitir eso también es complicado, ¿no? Como le llega a la persona. Es decir, reforzar, afianzar la conexión cielo-tierra. Bueno. Claro. Voy a hacer un comentario que lo hace el doctor Fabricio generalmente, que lo hace con la comida. Vos cuando cambias tu alimentación, eso es habitual y en el tiempo te vas a encontrar un resultado. Me imagino que cuando encarás estas terapias vibracionales, también el tema es no hacerlo una vez, es como encararlo y empezar a cambiar, porque también el resultado lo vas a encontrar con el tiempo, cuando lo haces habitualmente. ¿No es así, Daniel? Claro, o sea, lo importante es llegar a una armonización. Fíjate vos, por ejemplo, que nuestros pies nos conectan con la tierra, que sería la madre tierra, que sería lo estable, como el piso. Y después, bueno, nuestra cabeza nos conecta con el universo, con el campo cuántico, diría yo, que he leído algo sobre física cuántica. Entonces, el hecho de armonizar es parecido al tema del alimento, o sea, el cuerpo en sí, el ser humano, necesita a veces tiempo para armonizarse. Seguramente Gabriela le debe preguntar en algún momento a los pacientes que atiende qué es lo que a través de su pensamiento considera que está mal, y el pensamiento, como es una energía, y esa energía tiene una acción, tiene un efecto sobre una parte de nuestro cuerpo, es la que nos está causando esa alteración, esa disfunción. Por eso siempre yo no me puedo desprender de decir que siempre hay que buscar en todo lo posible, hacer el mayor esfuerzo desde el punto de vista profesional para buscar causas de esa desarmonización energética, para volver a la integridad del ser. Y la integridad del ser es que haya una armonía entre lo que es la parte física y una armonía que van de la mano, que es la parte energética, ¿no? Jorge, estás ahí. ¿Cuántas veces te ocurrió, por ejemplo, que ves a pacientes que vienen con un montón de cosas y vos te das cuenta que realmente es su parte mental lo que está afectando todo el resto, que si mejora o baja la intensidad, la angustia, la desesperación que tienen por todo eso, la mayoría de los problemas que tienen desaparecerían? ¿No te ha ocurrido? A ver, es bastante común el hecho de ver o de atender personas que es evidente que si tuviéramos que categorizar lo que tiene, lo más importante que tiene es justamente esa suerte de ruido en la cabeza que no lo deja estar tranquilo. Y entonces eso multiplica o amplifica cualquier otro tipo de situación de su cuerpo, un dolor, por ejemplo, algo que no funciona bien. Y eso tiene que ver con qué le pasa, por así decirlo, qué le pasa en su cabeza. Hay una manifestación muy clara, muy común, que es el tema de dificultades para conciliar el sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando van a la cama, van con todo ese ruido, y ese ruido les impide, por ejemplo, tomar contacto con ellos mismos, disminuir su ruido, justamente, ¿no? Y eso es muy importante porque hace, como decimos esto del estilo de vida, hace a el conjunto de situaciones que deben funcionar correctamente, deben estar en equilibrio, porque cuando no están en equilibrio,
te producen justamente esas situaciones de riesgo que te facilitan el hecho de, bueno, tener cualquier otra dificultad, cualquier otra enfermedad. Y esto es bastante común, sobre todo, como bien decían hoy, en los tiempos actuales, en donde nosotros tenemos o estamos inmersos en una situación de muchísimo ruido afuera. Y digo ruido en general, me refiero a desde cosas más agradables como podrían ser distracciones, hablaban del tema del cine y demás, pero también otras cuestiones que son las preocupaciones que tenemos por el mundo en el que vivimos, en donde no sabemos si vamos a poder dar respuesta a las dificultades que se van apareciendo. Entonces todo eso va a generar una situación de dificultad en el modo en que estamos ubicados en nuestro presente, ¿no? Entonces, todas estas cosas, como decía, como el tema del Reiki, me parece que justamente nos ayudan a tomar nuevamente contacto con nosotros mismos, que somos como el centro desde donde se vive todo. Hoy día, con todo esto que está sucediendo, bueno, nos vamos como externalizando, y en esa externalidad manejamos menos. Necesitamos volver a nosotros. Eso te diría que sí me parece muy importante. Y muchas veces decimos que a la gente le cuesta la parte de cambiar su alimentación. Sí están dispuestas a hacer un servicio. Yo creo que viene desde que históricamente estamos acostumbrados a ir al médico que nos haga una receta y tomar una medicación y se acabó ahí todo el tema. Haz lo que quieras a partir de ahí. Hoy en la medicina biológica el tema es que la persona es parte del tratamiento. No es simplemente que hace lo que dice el médico, es parte, por ejemplo, cambiando su alimentación. Y cuesta mucho, por eso programa tras programa estamos hablando, como dice bien el doctor Fabricio siempre, y recalca los temas inflamatorios cuando tenés un problema de rodilla, que no es solamente que tenés desgastado el cartílago, sino también que lo que comes hace que se te intensifique esa inflamación. Eso lo hablamos siempre. Pero también creo que más aún cuesta la parte mental, armonizarnos. A veces es muy cómodo seguir en como en un tobogán, en medio de todo este lío, y tratando de tirar manotazos a ver si puedo salir, cuando a veces es tan simple como, por ejemplo, tener una pequeña meditación. ¿Sabes qué me pasaba, Gabriela? Que yo muchas veces quise hacer meditaciones y me daban meditaciones de 10 minutos y no podía hacerlo. Sí. Meditaciones guiadas. Yo no recomiendo mucho meditaciones guiadas. Hay meditaciones chicas que yo la puedo hacer en 1, 2, 3 minutos, conectarme un ratito antes de irme a dormir, o todas tienen que ser tan largas. No, lo que pasa es que, a ver, primero el tema postural, ¿no? Porque cuando uno tiene un hábito es diferente, pero de todas maneras mínimo 20 minutos es lo que se recomienda una meditación. Pero una meditación guiada, claro, es lo que nos marca cierto tiempo, ¿no? Porque si no uno está pendiente de la hora y no es la idea. Para eso puede ser útil o para comenzar, pero para mí lo ideal es en silencio, bueno, con el ruido que tengamos, en lo posible, si uno se puede retirar a un lugar más o menos silencioso, es ideal, pero no importa, hay que aprender a estar donde nos toca estar y no estar siempre esperando o buscando las condiciones perfectas, porque tenemos que, ¿no?, aflojar un poquito con esa idealización de todo que tenemos lamentablemente mucho más en Occidente que en Oriente, ¿no? Y este concepto tan simple, lo que hablaba recién el doctor, esto de que de alguna forma a través del cuerpo llegamos a la mente y a través de la mente o de las emociones y mente llegamos al cuerpo, entendernos más como una unidad. Esto hace que tomemos cierta conciencia. Si nos empezamos a ver así, algo cambia. Es importante transmitir esto como se pueda de acuerdo a la personalidad, a la problemática de la persona que nos visita, ¿no? Sí, Daniel. Lo que quería decir yo es como que tenemos que encontrar nuestra sintonía. Es como conectarnos como en las radios que había un dial y uno, bueno, hasta que no sintoniza la frecuencia que está emitiendo esa radio, vamos a tener alteraciones en la escucha, no vamos a poder escuchar bien. Y bueno, lo mismo pasa en el cuerpo. A veces estamos fuera de la sintonía y no escuchamos la canción que nosotros queremos escuchar. Entonces, bueno, esto
Es fundamental buscar esa armonización, encontrar ese equilibrio y a partir de ahí empezar a disfrutar y no romper con esa sintonía. Vos fijate recién, siguiendo un poco el hilo de lo de Jorge, muchas veces no solamente la parte energética es la que afecta, por ejemplo, la calidad de nuestros sueños, sino que a veces uno le pregunta al paciente, ¿usted come alimentos dulces a la noche? Sí, bueno, cenamos con fruta. Bueno, esa persona no va a profundizar el sueño porque con la elevación, por ejemplo, de la insulina, es el antagonista perfecto de la melatonina. Entonces, voy a acostarme, seguramente voy a dormir, pero no voy a lograr las dos fases del sueño donde yo voy a dormir de manera profunda, 8 horas, y de esa forma ayudo a mi cuerpo y también a mi mente a sanar, a recuperar, a limpiarse, etcétera, etcétera. Entonces, yo hace ya muchos años que entendí que es todo una integración de una parte física, psíquica, emocional, espiritual y energética que nos cubre, nos hace ser todo lo que nosotros podemos llegar a tener en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra energía, etcétera, etcétera. Doctor Jorge Pompey, el doctor Daniel Fabricio recién me acaba de decir viejo, porque yo sigo con la espica buscando la radio. ¿Qué hay? ¿Nuevas formas de escuchar radio que no sea con la espica? Vos escuchar de la manera que mejor te cae y ya está. Yo volví a ya, de verdad, es complicado. Pero me acordé cuando era chico que llevaba la espica a todos lados y escuchaba los programas que me gustaban hace muchos años. Claro, pero sí me parece muy bueno la analogía que presenta Daniel, porque efectivamente esto de sintonizar, esto significa que uno tiene que ponerse de tal manera en donde se vaya acercando a el sonido más fidedigno, ¿no? Más claro. Donde mejor se escucha. Bueno, y esto implica un movimiento interno hacia eso. Y ese movimiento interno justamente es la que va orientándonos hacia la situación de equilibrio, hacia la situación de calma. En fin, me parece que es realmente importante y me parece interesante y simpático el ejemplo que daba Daniel, ¿no? Dos cosas que escuché hoy que voy a comentar. Una de las que decía Gabriela, que a veces es mejor que la gente no se entere. Y me acuerdo siempre de unas gotas de unas plantas de la precordillera, de Amado Gese concretamente, que todo el mundo me preguntaba por qué actúa tan bien en animales, y porque el animal no tiene el preconcepto de me hará bien, me hará mal, simplemente las toman y les hacen bien, la con lo mente. cual no tienen el preconcepto. Esa fue una de las cosas que me quedó, y la otra me olvidé. Bueno, eso suele pasar normalmente. Hay unas gotas. Después te voy a decir, también para eso. Alejandro, hay unas gotas que te pueden ayudar en esto. Un crédito hablando de $100.000 me ayudaría mucho más, pero bueno, eso es otro tema. La verdad que bueno, un programa muy energético tenemos hoy, ¿o no, Jorge, Daniel? Sí. Y es bueno, y eso es bueno. Sí, es bueno. Me acordé. Cuando hablábamos de la mente, yo tenía una persona muy conocida que cuando la conocí tenía una enfermedad de las llamadas graves, una leucemia. Y en su momento, cuando se la detectaron, tuvo todo el tema de la quimio, el problema con los hijos, de la angustia, la tristeza. Cuando se tranquilizó un poco, se sentó ella misma y empezó a hablar con la enfermedad. Le dijo, vamos a hacer una cosa, yo no te voy a agredir, seamos amigas, compartamos la vida, yo no te voy a atacar con nada, vos no me ataques a mí. Y después de años, para la medicina era un caso inaudito, que la enfermedad se había frenado ahí. Y no tomó ni medicina alopática ni medicina natural. No hizo nada. Simplemente lo trabajó hablando con su enfermedad. Esto explica, y te voy a repetir, todos los años hacía el control y se le había frenado ahí. No se había curado, pero no había avanzado ni un poquito. Con lo cual esto explica que realmente con la mente podemos enfermarnos, pero lo más importante, curarnos. Cuando ya tuvimos ese proceso que nos enfermamos por un estado emotivo o por angustias, por estrés,
Lo que tiene de bueno que como nos enfermó, también si hacemos lo correcto, nuestra mente nos puede curar. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Mira, yo una vez hice un programa en una radio visual y era de una entrevista que le habían hecho al doctor Bruce Lipton, doctor en biología celular, y la entrevista que le hacía un periodista era que el pensamiento cura más que los medicamentos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es alinear los patos, que se desalinean, que todo el tiempo no van a seguir a su madre que va nadando por el agua. Siempre algo nos pasa. Y para poder resolver, yo hablo mucho este tiempo de teoría de la gestión, cómo gestionamos, o sea, lo que nos enferma es aquello que nos hace ruido y nosotros no podemos gestionar. Entonces uno también tiene que enseñarle al paciente a gestionar sus emociones, y las emociones están generadas normalmente por pensamientos que están guardados en nuestro inconsciente, pero son pensamientos nuestros que nosotros vamos poniendo en ese recipiente. También hay a veces legados, costumbres familiares, etcétera, que yo tengo que ser igual que mi padre o mi madre me decía cómo tenía que ser. Entonces también a veces hay que desprenderse, aceptar eso, porque a veces esa causa es la que me está causando una alteración energética y después física. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a los pacientes a rastrear, a ver qué piensan, qué emociones tienen, qué sentimiento tiene, y después, bueno, si comes dulces a la noche seguramente no vas a poder dormir, pero eso es otra cosa. O sea, esa sería la afectación de nuestro cuerpo, la parte física, ¿no? Exactamente. Pero es interesante esto que dice Daniel, me parece importante también, el hecho de tener el oído preparado como para escuchar las cosas que a uno le pasan, porque normalmente sucede que al principio, cuando empieza a haber un trastorno, ese trastorno es ligeramente funcional, se va aumentando, hasta que finalmente por ahí termina siendo algo más orgánico, pero empieza siendo funcional. Ahora, si uno pudiera tener el oído preparado, si uno pudiera escucharse a sí mismo, si uno pudiera estar un poco más adentro en sí mismo, eso lo detectaría y podría seguramente empezar a producir modificaciones positivas cuando ese mal funcionamiento recién empieza, y no cuando justamente se convierte en algo orgánico o que es muy difícil de tratar, ¿no? Así que me parece muy importante eso. En estos tiempos que corren, que es todo muy difícil, donde la gente se está tratando de guardar, hemos decidido armar tal vez el Instituto de Medicina Biológica más importante que haya. Va a costar mucho, es difícil, por justamente los tiempos que corren, pero vamos a tener un instituto donde vamos a tener tal vez lo mejor que hay en regeneración de tejidos, con el doctor Daniel Fabricio, el tratamiento de la próstata sin cirugía, el tratamiento de enfermedades autoinmunes y cáncer con el doctor Jorge Pompey, el tratamiento de la próstata sin cirugía en conjunto con el doctor Pompey y el doctor Daniel Fabricio, el doctor Fabricio en la parte de otras de sus especialidades, que es la terapia neural, la parte de células madres, donde todos los protocolos previos a realizarse esta técnica en Río Cuarto, Córdoba, ya se pueden hacer en Buenos Aires a través de la cámara hiperbárica, a través de la ozonoterapia, a través de las terapias colónicas. Y por supuesto, Daniel y Jorge, me parece que es interesante incorporar a Gabriela con la parte de Reiki. Gabriela, la verdad, no me ves un profesional amplio donde estoy atrayendo y no repeliendo. Y aparte, una de las cosas fundamentales que uno tiene que tener en cuenta en la vida, que todo lo que ha aprendido y lo vuelca a los demás, es como que vacía un poco el recipiente para aprender un poco más. O sea, no hay que ser egoísta fundamentalmente. Hay muchos lugares donde se están haciendo, por ejemplo, en la Asociación Médica de Medicina Biológica y Holística,
en distintos institutos donde se enseña eso, pero en algún momento tendrían que en el centro, en Pura Salud, tendrían que ver la posibilidad de incorporar un pequeño curso para profesionales que es un poco más de entre casa, explicando todas estas pequeñas cosas que a veces no se hablan en general y con cosas prácticas como es lo más importante que ves vos. Cuando ves que, por ejemplo, una señora que llega totalmente dolorida, destruida, sin ganas de vivir, al poco tiempo de empezar el tratamiento con el doctor Daniel Fabricio, puede regar las plantas o cuidar su jardín. Esto creo que es lo importante. Lo importante de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, cuando gente el otro día me llamó una señora que estaba totalmente remitida de un cáncer, el otro día me llamó otro muchacho que había tenido una operación muy importante y le había pasado en forma espectacular, que los profesionales no entendían cómo había respondido también, sobre todo en el postoperatorio, y creo que estas son todas las cosas que hay que difundir y enseñarle a otros profesionales, sobre todo a profesionales del interior, donde no hay tanto, porque todo, como dice siempre, Dios atiende en Buenos Aires, y podríamos crear un centro que también tenga ramificaciones en el interior del país, en muchos casos dependiendo y teniendo el consultor, como el doctor Daniel Fabricio, el doctor Jorge Pompey, pero que haya otros profesionales pudiendo hacer lo mismo en otros lugares de Argentina, por ejemplo, o del exterior, por supuesto. Pero bueno, estas son cosas que estamos viendo, como las pequeñas charlas que vamos a incorporar, donde Gabriela también está invitada, para explicarle a la gente todas estas cosas que a veces hay que recalcarlas y decirlas muchas veces, porque no estamos acostumbrados, sobre todo a la gente que no tuvo mucho contacto con la medicina biológica, a este tipo de tratamiento integral, que creo que es donde se basa el éxito que se tiene en este tipo de patologías, sobre todo las llamadas entre comillas graves. Le doy los teléfonos para que se comuniquen, tanto para hacer el test de alimentos, que nos comentaba Celeste al principio del programa, para atenderse con Gabriela, con Reiki, presencial o a distancia, para atenderse con el doctor Jorge Pompey, para atenderse con el doctor Daniel Fabricio, para averiguar sobre los distintos productos, el magnesio, el oreganato, las cremas, el condroitin sulfato. Para todo eso se comunican al 15 58 78 7320. Escuchamos a Celeste del laboratorio, a Gabriela hablando de Reiki, al doctor Daniel Fabricio hablando de todo y al doctor Jorge Pompey también. Le digo porque muchas veces me preguntan cómo se llamaba el profesional, por eso se lo repito, doctor Jorge Pompey, doctor Daniel Fabricio. 15 58 78 7320. Se los repito una vez más. 15 58 78 7320. Buen fin de semana, doctor Jorge Pompey. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, doctor Daniel Fabricio. Buen fin de semana, gracias por compartir. Buen fin de semana, Gabriela. Espero que te haya gustado, te haya sentido igualmente. Cómoda. Muchísimo. Gracias por la invitación y nos vemos pronto. Así es. Chau, Y a todos ustedes, como siempre, espero que tengan un hermoso fin de semana. Sean felices y recuerden que no importa lo que le hayan detectado, todo tiene solución. Acá, un chamán en la India, en algún lugar, nunca escuchen la palabra es incurable. Siempre hay que seguir adelante y con fe. Escuchaba el tema adentro llueve y parece que nunca va a parar, pero va a parar y es real, para. Tengan fe, y eso los va a ayudar mucho. Hasta la semana que viene.